Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas de espinaca y cilantro, una cosa deliciosísima, aún mucho más saludable, y las vamos a poder rellenar de lo que queramos. Yo acá les sugiero un relleno de carne molida súper deliciosa para un almuerzo, para una cena, para lo que ustedes deseen. Así que empecemos con esta receta. Vamos a necesitar 1,5 tazas de harina de maíz precocida, la harina para hacer arepas. Vamos a necesitar espinaca, cilantro, 50 gramos de queso, el queso que prefieras, y casi 2 tazas de agua. Vamos a iniciar poniendo todas las espinacas en el vaso de la licuadora. Vamos a poner inicialmente la mitad del agua que hemos dispuesto para esta receta y vamos a poner el puñado de espinaca. Si usted quiere las arepas mucho más verdes, verde aquaman, entonces usted necesita ponerle 2 puñaditos de espinaca. En mi caso las quería no tan verdes, así que he puesto acá el jugo en la jarrita y tengo adicional este vasito de agua. Recuerden que vamos agregando los líquidos poco a poco. El siguiente paso, súper sencillo, vamos a picar o a cortar finamente el cilantro. Si a ti no te gusta el cilantro, le puedes poner perejil. Si no te gustan el perejil ni el cilantro, bueno, no se lo pongas. A mí me parece que le da un sabor extraordinario y bueno, yo soy amante del cilantro, la verdad lo uso casi en todas mis recetas y se los recomiendo. Si de pronto no están acostumbrados, vayan haciéndolo poco a poco y se van a dar cuenta el sabor tan rico que le da a las comidas. Entonces lo vamos a cortar finamente, de manera que no nos vayamos a encontrar con un trozo grande en la arepa. Y una vez haya cortado muy bien el cilantro, lo voy a reservar y ya vamos a arrancar con estas arepas. Vamos a poner en un recipiente la harina de maíz precocida. Recuerden, marcas, hay miles en el mercado. Está Doña Arepa, está Mazarepa, Mazapán, en fin, hay muchas harinas. Luego vamos a integrar el cilantro, luego el queso. Yo estoy usando queso costeño, queso salado. Ustedes pueden usar queso cotija, queso mozzarella, en fin, el queso que ustedes prefieran suave. Luego integramos con ayuda de la cuchara todos estos ingredientes. Y una vez estén listos, estamos ya preparados para agregar todos los líquidos. Entonces iniciamos poniendo de a poco y vamos mezclando, vamos notando cómo nos va pidiendo un poquito más de líquido la masa, así que se los vamos agregando. En este caso yo he puesto toda la mezcla que hice con las espinacas. Y luego, como me doy cuenta que me está pidiendo más agua, pues lo que hago es agregar el otro vasito que había reservado. Y vamos a seguir agregando. Yo en total agregué casi las 2 tazas, un poco menos de las 2 tazas, como unos 450 mililitros, pero esto depende, recuerden, del sitio donde ustedes estén, del clima, de qué tan frío, de qué tan húmedo. Entonces vayan agregando poco a poco y vayan dándose cuenta de cómo les va pidiendo la masa un poquito de agua. En este momento voy a agregar sal. Yo le voy a agregar solamente un poquito porque como agregué queso y este queso tiene también un poquito de sal, no es necesario que queden tan saladas. Luego empieza acá la acción, mis amores, y ustedes saben que arepa no es arepa, sino sí amasa. Entonces vamos a amasarla con las manos muy bien amasada, de manera que esta masa quede bien suavecita. Y ustedes saben que de esto depende el buen sabor que tienen las arepas. Una vez hayamos amasado muy bien la masa, les voy a mostrar el punto que debe tener. Si por cosas de la vida se te pasó y está muy blandita, agrégale un poquito más de harina de maíz. Y este es el punto ideal, miren, donde yo pueda poner los dedos y no quede muy húmeda, muy blandita, sino que quede más o menos firme, bien suavecita adicional. Yo la dejo reposar unos 5 minutos antes de empezar a hacer las arepas y ahora vamos a tomar un pedacito de la masa, vamos a empezar a bolear con ayuda de las manos, es decir, crear una bolita bien redondita y luego la vamos a aplanar con ayuda de los dedos o de las palmas de las manos. Una vez la hayamos aplanado, la vamos a llevar a un papel. Ustedes lo pueden poner también incluso en un plástico. Yo siempre humedezco antes para que no me vaya a quedar de pronto un poquito rugosa, sino que me quede bien bonita la parte de la arepa que va a contrastar o que va a estar del lado del papel. Luego empiezo a dar vueltas y con ayuda de los dedos lo voy aplastando y con ayuda de la palma de la mano de la otra mano le voy dando la forma redonda.
Así de sencillo se hacen las arepas. Ya nosotros acá somos expertos haciendo arepas. Miren cómo queda muy bonita, quedan lisas. Y vamos a hacer lo mismo con todas las arepas. Acá yo estoy haciendo la segunda arepa. Y luego me voy a la estufa donde ya tengo una sartén que está precalentada a fuego medio bajo. Y vamos a poner las arepas. Lo ideal sería que usted tan pronto termine de hacer la arepa, la pase del papel directamente a la sartén. De esa manera no se le va a dañar. Una vez la hayamos puesto en la sartén, la vamos a dejar 7 minutos a fuego medio bajo. Ahora que han pasado los 7 minutos, nos vamos a dar cuenta que ya se ha dorado. Por ese lado no es necesario que quede quemada. Ojo, tiene que estar ligeramente dorada, pero bien cocida. Luego le doy vuelta y yo usé una segunda sartén para que me rinda el trabajo. Y miren, esta sartén es mucho más delgada, así que doró un poquito más. Una vez le doy vuelta, la vamos a dejar otra vez por unos 7 minutos. Y ahora, mis corazones, yo les voy a enseñar cuál fue el relleno que yo usé para estas arepas. El relleno va a ser un relleno de carne molida. Entonces va a ser tan sencillo como llevar a la estufa una sartén precalentada, donde ya le he puesto aceite de oliva. Luego le pongo la cebolla blanca y la cebolla de verdeo o cebollín. La dejo por unos 3 minutos y luego agrego el tomate, los pimentones y el cilantro. Todos los ingredientes te los voy a dejar al final del video y también en la cajita de información. Luego vamos a agregar sal. Yo le estoy agregando suficiente sal porque este sofrito me va a alcanzar para preparar 1 libra de carne molida. Luego que le he puesto la sal, que he mezclado muy bien, lo voy a dejar por unos 7 minutos a fuego medio bajo o fuego bajo. Una vez han pasado estos 7 minutos, el sofrito está listo y voy a agregar la carne molida. Vamos a integrarlo con todo el sofrito. Y luego voy a pasar a agregar las especies de esta carne. Voy a agregar media cucharadita de cúrcuma, ojo, no es curry, es cúrcuma, media cucharadita de achiote y media cucharadita de pimienta negra. Si tú quieres puedes omitir o agregar más dependiendo de tu gusto. Mezclamos muy bien. En este momento yo voy a rectificar el sabor de la carne. Si le hace falta un poquito de sal, pues se la agrego, como en este caso, y la vamos a dejar luego de unos 10 a 15 minutos a fuego medio bajo. Han pasado este tiempo y así luce mi carne. Ya está perfectamente cocida. Acá les voy a dejar un tip, y es que yo reservo la mitad para hacerla solamente con la carne molida y la otra mitad le agrego berenjenas asadas. ¿Recuerdan la receta de las berenjenas rellenas? Por aquí arriba le voy a dejar el enlace. Hacemos el mismo procedimiento y sacamos la pulpa de la berenjena, se la agregamos a la carne molida y es una muy buena opción. Y las arepas ya están listas. Así que con las arepas listas y el relleno listo, vamos a proceder pues a rellenarlas. Entonces, con ayuda de un cuchillo que esté bien cortante, vamos a abrir las arepas teniendo muchísimo cuidado de no romperlas por la parte de abajo, mis corazones, porque si no por allí se va a salir todos los líquidos del relleno. Ahora lo vamos a hacer con todas las arepas. Vamos a abrirlas por la mitad y bueno, yo les quiero decir que el relleno es una sugerencia. Ustedes en realidad lo pueden rellenar de lo que quieran, con solo queso, con jamón y queso. Al desayuno rellenas de huevo, son súper ricas, se las recomiendo. Así que relleno todas estas ricas arepas. Y este es el resultado final, mis corazones. Unas arepas que les van a encantar, yo se los aseguro que les va a gustar. Regálenle esto al desayuno a los niños, para un almuerzo, para una comida. Y yo también aprovecho para invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos para que te avisen de los videos de Achiote. Adicional, si te ha gustado este video, pues no te vayas sin dejarme un like bien grandote. No me puedo ir sin probarlas y sin decirles qué tan buenas están. La verdad, estas arepas, sin mentirles, es una cosa deliciosa. A nosotros nos gustan muchísimo y es una cena, como les dije, deliciosa. También la uso a veces para el almuerzo. Me parece que está muy buena también. Y bueno, mis corazones, al final siempre les dejo todos los ingredientes y las cantidades usadas en esta receta, al igual que en la cajita de información. Y los invito también para que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
Yo les envío un beso grandote y nos vemos en un próximo video. Chao.